A nivel de sección, las estructuras ya están agrietadas. Es imposible considerar en esos casos estructuras con secciones no agrietadas. ¿En qué caso uno considera una sección agrietada? Al menos acá en Perú, cuando hacemos un análisis no lineal, obviamente nos basamos en las normas extranjeras, por ejemplo, el FEMA 356, el ATC 40, que son normas que sí me permiten tener una guía de cómo realizar un correcto análisis no lineal. Y en esos casos, cuando uno está evaluando una estructura que ya existe, obviamente, para saber cuál es su estado actual, para saber si se requiere un reforzamiento, si se requiere mejorar la capacidad o si está lista para ser usada, o si tengo una estructura que lo cual va a ser cambiada de uso, quizás era un almacén y ahora quiero que sea, no sé, un colegio. Entonces yo tengo que conocer la capacidad actual de mi estructura. Cuando yo hago una evaluación, un análisis de algo que ya existe, tengo que conocer o tengo que optar por las propiedades reales de mi estructura, tanto a nivel de material como a nivel de sección. A nivel de material, obviamente uno hace ensayos tanto destructivos como no destructivos, tiene que conocer cuál es la calidad de mi concreto, ya pasó tiempo, quiero saber si el acero tiene corrosión o no tiene corrosión. Un sinfín de estudios, de ensayos experimentales a mí me van a permitir saber cuál es la condición de mis materiales. A nivel de sección, obviamente, las estructuras ya están agrietadas. Es imposible considerar en esos casos estructuras con secciones no agrietadas. Esa sería sacada de los pelos, porque ya sabemos que ha pasado tiempo, ha pasado años, la estructura está sometida quizás a uno, a dos o a varios eventos sísmicos, entonces ya tenía un cierto grado de agrietamiento. Entonces se le considera así. En esos casos, cuando uno hace una evaluación de lo que existe, se le tiene que considerar el grado de agrietamiento tanto para las vigas, como para las columnas y como para los muros. En esos casos de reforzamiento, de evaluación, al menos aquí en Perú, sí se consideran secciones agrietadas. Menos mi persona sí lo ha hecho, lo he visto también, digamos, dentro de los campos de la investigación, dentro de los campos del análisis no lineal, que sí. Ahora, ¿qué grado de agrietamiento considerarlo? Porque obviamente uno tiene que castigar la inercia de mi sección bruta, que se considera al 100%, castigarla a un 90%, a un 70%. Obviamente esos factores que castigan mi inercia bruta, algunos ya están tabuladas. Según las normas extranjeras, hay ciertos factores para vigas, para columnas y para muros, pero son de acuerdo a la condición de ellos, de acuerdo a la condición y los ensayos de ellos o de esos países. Perú, lamentablemente, no tiene un cuadro de resumen de factores que van a castigar la inercia. Lo que uno suele hacer es adaptar esos cuadros a nuestra realidad. No están del todo correctos, es cierto, no están del todo correctos, y los que otros, cuando tienen una mayor posibilidad, pues hacen ensayos y tienen que saber más o menos cuáles son los valores que yo debo de castigar esas inercias para considerar lo que pasar de una inercia bruta a una inercia agrietada. Eso sí es importante porque estás evaluando algo que existe, algo que ya está construido y tienes que tener una respuesta real, que luego puede ser considerada por un modelo matemático, por una simulación numérica y tener una mejor respuesta y un mejor estado de daño actual de tu estructura. Para el mundo del diseño, algo que todavía no existe, algo que todavía no está creado, algo que tú estás creando, cuando tú diseñas una estructura considerando secciones agrietadas, ¿qué sucede? En secciones agrietadas, obviamente vas a hacer que la estructura tenga una mayor respuesta, tenga un mayor desplazamiento, porque si yo comparo la respuesta de dos estructuras, una teniendo cierto grado de agrietamiento y otra no teniendo agrietamiento, es obvio que vas a tener mayor desplazamiento en la que está agrietada que en la que no está agrietada. Entonces, si yo en el diseño mismo ya considero secciones agrietadas, voy a analizar y luego diseñar una estructura con mayor desplazamiento. Entonces voy a tener secciones más robustas, columnas más robustas, vigas más robustas, muros más robustos, de tal manera que controle ese grado de deformación, caso que no ocurriría en una estructura considerando secciones no agrietadas. Perú lo trabaja de esa manera.